ser un líder dentro de la familia vicentina es una gran responsabilidad, pero es un camino muy bonito que tú le encuentras un sentido a la vida, le encuentras una noción, le encuentras un rumbo y ya sabes por qué estás viviendo y para quién estás viviendo. Creo que el secreto del vicentino es encontrar a Jesucristo en el pobre, ¿no? Y poder relacionarnos con Jesucristo a través del pobre. Creo que es una gran responsabilidad de procurar en lo posible llevar una vida ordenada para poder inspirar en los demás jóvenes esa motivación para seguir a Jesucristo, evangelizador y servidor de los pobres. Creo que esa es la gran responsabilidad que tiene un líder. Y de mi liderazgo que pueda llegar a tener, lo único que puedo decir es gracias, porque es un sentimiento muy grato que uno no lo busca, sino que Dios lo da, y cuando Dios lo da, te llena de felicidad. Pero uno procura entender que eso que Dios te da no es para ti mismo, sino es para el servicio de los demás. Y cuando lo compartes, la alegría del Evangelio se multiplica. Yo creo que, no sé si un consejo o una sugerencia, yo tengo algunos años en esto, lo que puedo decir es que nada funciona en la familia vicentina sin oración, en primer lugar. Hay que procurar tener un ritmo de oración que particularmente a mí me es difícil porque en Chiclayo tengo obligaciones, cuando salgo de viaje cambio de ritmo de vida, pero hay que procurar tener un sentido de oración y tener un sentido de Eucaristía, eso como base. Y en segundo lugar también debemos de mostrarnos cercanos, mostrarnos acogedores, no distantes, sino cercanos a la gente, y entender que cada persona de la familia vicentina, como de cada persona del mundo, tiene un proceso distinto. De repente algunos estamos con un camino más avanzado en ese proceso de fe, pero hay gente que recién inicia y hay que tenerle paciencia. Yo creo que es la oración, el saber escuchar a la gente y, en tercer lugar, tratar de responder en la medida de lo posible a la gente, ¿no? Y algo que a mí me ha ayudado mucho es que nada que haya hecho dentro de la familia vicentina lo he hecho solo. Siempre ha habido alguien a mi lado. Y eso creo que es vital para cualquier líder. Muchas veces también me he sentido medio perdido o medio confundido. Yo recuerdo mucho que entré en el 2004 a un salón del colegio de la Congregación de la Misión, a la Pastoral Juvenil, y entré como cualquiera, con mi cuaderno, mi Biblia y dispuesto a escuchar a lo que diga el Padre. Y poco a poco fui conociendo el carisma, fui conociendo a Dios, y lo que yo puedo decir es que hay muchas cosas que yo no he pedido, pero que Dios las ha dado. Y el camino del líder creo que también es eso. Uno como líder va a descubrir que no pide cosas, sino que Dios las da, y hay que saber valorar las cosas que Dios nos da. Y aprender a mostrar a los seguidores, a los compañeros de camino, eso que Dios nos da, que nos ayude y que no estamos solos. Entonces sería oración, escucha y trabajo en equipo o colaboración vicentina. No se puede hacer nada en la familia vicentina de manera solitaria. Siempre necesitamos, en primer lugar, de Dios, de los hermanos, de los pobres y de muchas otras personas. Bueno, sí, muchas veces cuando se habla de las congregaciones o familias de la iglesia, se habla de los franciscanos, los salesianos, los agustinos y los otros. Y nosotros estamos en nosotros. Yo creo que la mejor manera, ya sea desde el punto de vista del conocimiento de posicionar algo, es testimoniarlo.
yo creo que la mejor manera de que la gente conozca lo que es un vicentino es que cada vicentino viva como debe vivir, como el carisma nos invita a vivir, ¿no? No solamente hay que ser vicentinos, sino también hay que parecer vicentinos, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que cada uno tome el protagonismo de su vida, desde cualquier lugar que le haya tocado servir en la familia, y se proponga vivir como vicentino, eso la gente lo va a notar, la gente lo va a notar. Y lo segundo es que también ser vicentino es un camino maravilloso, es un camino muy bonito, pero también como todos, en mi caso joven aún, y como cualquier persona, tiene dificultades, ¿no? Tiene muchas dificultades, tiene incluso tentaciones, la experiencia del pecado no es ajena al camino del vicentino, pero creo yo que hay que saber pedir ayuda de un acompañante espiritual y al mismo tiempo recordar que ser vicentino también es un camino donde Dios muestra su misericordia. Uno muchas veces inicia este camino queriendo hacer un camino perfecto, pero eso no existe. Por lo menos en mi experiencia, hay momentos en que he fallado, en que he pecado, pero creo que la diferencia ha radicado en saber que Dios me ama. No solamente en sentirlo, porque muchas veces no hay ese sentimiento de cercanía a Dios, pero mientras yo pueda confiar y pueda creer que Dios me ama, creo que ese ha sido uno de los matices que me ha podido mantener en este camino. Muchas gracias, Robert. Gracias por su tiempo conmigo. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Igualmente. Okay. Yo actualmente soy miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Pertenezco a una conferencia en mi ciudad, que es Chiclayo.